Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 28 de octubre y vamos a analizar los resultados del plebiscito constitucional del domingo pasado. Y para ello nos acompañan Cristian Zamorano, cientista político. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Reinaldo. Muy bien, muchas gracias. Y hemos invitado a tres distinguidos políticos de nuestra región. Con nosotros está Felipe Rojas, de Evópoli. ¿Qué tal, Felipe? Hola, gusto saludarte, Reinaldo, y a todos los que me acompañan en este rato. También está con nosotros Espartago Ferrari, de Renovación Nacional. ¿Qué tal, Espartago? Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los que nos favorecen con su presencia y por supuesto que nos dan día a día la oportunidad de poder plantear nuestras ideas. Y también nos acompaña Matías Ramírez, del Partido Comunista. ¿Qué tal, Matías? Gracias por acompañarnos. Hola, Reinaldo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a partir, Cristian Zamorano, con el análisis de lo que fue esta jornada del domingo, una jornada histórica, se ha señalado. Y yo diría que una primera aproximación al tema es respecto a lo que la gente votó. ¿La gente votó por una nueva constitución o votó porque quiere cambios significativos en nuestro país más allá de una nueva Carta Magna? Yo creo que votó por cambios significativos. Ahora no podré, es un estudio cualitativo y lo único que te puedo dar son impresiones, lo que también una tercera opción, ninguna descarta la otra en todo caso. Una tercera opción sería que también fue un voto castigo para el gobierno, una saturación también, y yo creo que el COVID también influyó en esto. Yo simplemente me voy a referir a las cifras y después luego los invitados podrán cada uno dar su interpretación de aquellas. Muchos dicen que no es una elección masiva, porque no llegamos a un patrón, un porcentaje alto del patrón que ha votado. En realidad llegamos a 51%. Y recordamos que en 2017 estamos a un patrón de 49% en la última presidencial. Eso sí, llegamos a una tasa a una cantidad absoluta de votos de más de 7 millones, 7.500.000, un poquito más, casi 7.600.000. Y es la elección donde se ha votado más desde que Chile es Chile y desde que la democracia está en vigor. Por ende, acá yo creo que hay que analizar cuáles son los que fueron a votar. Y yo creo que esta elección hubiese sido masiva fuera del contexto del COVID. Porque acá hay mucha gente, yo creo que el 1,5 millones, los 2 millones que faltan, según mi percepción, son la gente de una cierta edad que no pudo ir a votar por miedo de ser contagiado. Y absolutamente legítimo en todo caso. Entonces llegamos a 7.600.000, pero yo creo que las mujeres son las que votaron más por el apruebo. Hay una cantidad importante de mujeres, hay una cantidad importante de jóvenes, y yo creo que hay un cambio en el patrón electoral. Y eso es importante subrayar. Y la gente que no fue a votar y que tenía que ir a votar, haber votado para que sea masivo, inclusive si ha ido a votar, la diferencia es tanto entre el 38% y el 22%, que no hubiese influido en un cambio en cuanto a la aprobación. Entonces, por ende, y con eso concluyo, hay una cierta legitimidad asegurada con esta elección, y yo creo que empezamos el proceso constitucional sobre un buen pie. Ok, Cristian, partamos con Felipe. ¿Qué análisis haces tú, Felipe, de este domingo? Bueno, yo creo que analizando la prueba, obviamente el rechazo tuvo una representatividad bastante baja y obedece a personas que claramente por diversas razones no querían que esto avanzara. Me refiero al proceso constituyente. Y respecto a la pregunta y un poco la desagregación que uno pudiera hacer desde la experiencia política y desde el contacto con la gente, es que efectivamente hay diversas motivaciones. La primera es la política doctrinal, ideológica, que claramente estuvo siempre planteando la necesidad de tener una constitución construida en democracia. Y segundo grupo que veo yo es el grupo de personas que claramente, y esas están concentradas desde el punto de vista etario en personas más jóvenes, que ven en todo esto que ha ocurrido, época de Pinochet, gobiernos de la concertación y de izquierda, que ninguno ha dado cuenta de lo que este mundo joven espera de un país, respecto al medio ambiente, respecto a los pueblos indígenas, respecto a cuestiones relacionadas con los abusos, en fin. Ahí hay un grupo de personas jóvenes y por eso se vio una gran participación. Yo todavía no he desagregado los datos, al parecer como los tiene Cristian, en eso estoy, pero ahí hay que obtener una información respecto a ese mundo joven que votó con mucha decisión, con mucho compromiso.
creo que hay otro grupo de personas que no sé la participación que tuvo desde el punto de vista porcentual, pero que sí se expresó en varios espacios donde decía yo quería que esto terminara, y se refería a esto con todos los impactos negativos que tuvo la crisis social. Sin perjuicio que tenga legitimidad, que tenga convocatorias sobre las bases, sobre problemas reales, había un hecho concreto que era circunstancias que se generaban en las calles y desde la crisis social y luego la pandemia ha generado impacto económico en el diario vivir de la gente, y había personas que claramente querían que esto terminara y que continuara un proceso lo más calmo posible, independiente de los resultados. Creo que a eso obedece a mi análisis. Pueden haber muchas más motivaciones. Yo creo que hay gente que se movió por el apruebo también para definitivamente terminar con una cuestión histórica que molestaba y que generaba este enclave respecto de que era una constitución creada en un gobierno de facto. Eso es mi interpretación respecto al origen del apruebo. Ya mencioné algo respecto al rechazo. Sí. Espartago, ¿cuál es tu análisis? A ver, primero que cualquier persona que ponga en duda la legitimidad de este proceso es carente de cualquier tipo de conocimiento con respecto a lo que es el sistema democrático. La legitimidad nunca ha estado dada por la cantidad de participantes en un proceso, ha estado dado por la transparencia y la fiabilidad de los datos. Y eso nunca ha estado en cuestión. Lo segundo, discrepo con que respecto a que este plebiscito, sectores de la oposición trataron de transferir la votación del plebiscito a un apruebo o rechazo a la gestión de gobierno. Cosa más equivocada que esa no puede existir. Aquí lo que hubo un rotundo rechazo fue a la acción política de los parlamentarios en general. Uno, a través de impulsando iniciativas que son bastante impopulares, y otros a través de una política de obstruccionismo en el Congreso que ha dificultado el caminar de este gobierno. En resumen, creo que tanto Chile como el resto del mundo está en un momento de cambio. Y eso lo podrían explicar mucho mejor los sociólogos, ¿cierto? Más que nosotros los políticos. Pero de que hay un proceso de cambio en curso, lo hay. Ahora bien, el resultado de esto nos debe llevar a empezar a conversar, no el eslogan, no simplemente panfleto verbal. Perfecto. No más AFP. Oye, el problema es el sistema previsional. ¿Cómo queremos nosotros una nueva constitución? ¿Con una mayor protección social? ¿Qué sistema político el que queremos? Presidencial, semipresidencial, parlamentario. Esos son los temas del debate que debiéramos empezar a conversar, a formar opinión con antecedentes serios. Ok, Matías, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, yo primero hay que tener presente que el plebiscito hace un año atrás no estaba en miras de nadie. Yo creo que eso es lo primero. O sea, acá nadie, y esto fue una situación que se ganó, le guste o a quien le guste, se ganó en la calle. O sea, la ganó la gente que salió a marchar, que salió a protestar, que se mantuvo hasta que llegó la pandemia, que se mantuvo en las calles, exigiendo cambios estructurales al modelo económico y social que tiene el país. Entonces, por una parte, pues yo puedo compartir que quizás también pueda ser un castigo al gobierno. ¿En qué sentido? En que ha pasado un año desde que comenzó el 18 de octubre y el gobierno, al parecer, se ha vuelto un mero espectador. Hasta el día de hoy no ha ingresado ningún proyecto que pueda ser emblemático para ir en auxilio en aquellas cosas que sí se pueden modificar y que sí se podría avanzar en la discusión parlamentaria. Se ha restado o se ha opuesto a todos los proyectos que eventualmente han considerado cierto apoyo popular. Quizás el primer retiro del 10% fue una tónica. Lo primero que dijeron es inconstitucional y vamos a pelear la inconstitucionalidad, y cuando se dieron cuenta que no había agua en la piscina, se restaron. Entonces puede haber un voto de castigo, pero yo creo que en general también es un castigo a la clase política. O sea, no hay que olvidarse que esto, lo decía muy bien los secundarios, no son 30 pesos, son 30 años. Y en esos 30 años, lógicamente, nosotros se ha jugado la política en un rayado de cancha, y así yo creo que lo vemos la Constitución, y ahí también, como tú lo consultabas al inicio, si la gente quiere cambiar la Constitución o quiere cambios estructurales. Yo creo que quiere ambos. Pero también la gente entiende que la Constitución es ese rayado de cancha donde nosotros nos podemos mover. Y entiende que una Constitución que se crea en dictadura y que no ha tenido cambios sustanciales, por mucho que algunos puedan decir que ha tenido 31 reformas, las reformas han sido casi cosméticas, nunca se tocó el corazón de la Constitución, que por ejemplo es el artículo 19.
Entonces, yo creo que la gente también entiende que la única forma de generar un diálogo que sea honesto, que sea transparente, que permita generar una sociedad más justa, era primero, partamos por lo principal, tener una constitución que sea construida por todos. Yo creo que también incluso la gente, y en eso yo al menos no comparto ese análisis que se habla de que hay mucha gente que votó para que esto se acabe, porque en realidad no se va a acabar. La manifestación social, a mi entender, tiene que seguir, porque la manifestación social es muy importante en la manifestación pacífica, eso, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero tiene que seguir, porque si no puede pasar lo que pasó en el 88, que se votó, ok, volvamos a la democracia, la gente bajó las movilizaciones y al final tuvimos una transición pactada con la misma dictadura. Entonces la gente tiene que seguir movilizado. ¿Para qué? Para que el 11 de abril se elijan las mejores personas para ir a discutir esta constitución política, y también para que estas personas actúen con transparencia hacia las personas en la discusión misma de la constitución. Pero yo, en resumen, respecto al plebiscito gubernamental, primero, la legitimidad no está en discusión, porque yo creo que sí, la legitimidad la da la cantidad de gente que vota. En este caso, la participación fue histórica. La pandemia yo creo que restó bastante, pero yo creo que la participación fue histórica, y ahora lo que queda más es discutir, bueno, vamos a ver cómo se ve el tema de los escaños reservados, la situación de los independientes, para ir seguir perfeccionando este acuerdo con la paz que, insisto, tiene mucho que perfeccionar todavía. Ok, gracias, Matías. Una serie de elementos, Cristian, que surgen, ¿cierto?, en la conversación: el rechazo al sistema, sí, o a los cambios estructurales, la modernización del Estado, efectivamente sí o no, y este diagnóstico, ¿cierto?, del triunfo de una generación que han llamado algunos analistas, digamos, por los jóvenes que masivamente participaron. Sí, por eso yo creo que la diferencia de lo que dice uno de los intervinientes, yo creo que sí es una importante legitimidad, y es importante hablar de legitimidad, porque en el mejor de los casos la legitimidad se casa con la legalidad. En el mejor de los casos la aplicación del derecho es justicia, pero en muchos casos no es así. Es decir, el régimen nazi era legal y no me parecería para nada legítimo. El asunto es que acá hay una dificultad de percibir a que todo lo que está vigente, si bien sea legal, sea legítimo, y la prueba de aquello es que va a aplicarse legalmente una elección de los miembros de la Convención Constitucional, y para muchos no son legítimos, porque no deberían ser los partidos políticos que tengan a cargo de ese consenso. Entonces, hay una dicotomía entre legitimidad y legalidad, y hoy en día la tarea de los políticos, la tarea del actor político es de casar los dos, y hoy en día da la impresión que la mayoría de la gente no cree que sean los partidos políticos que pueden realizar tal tarea. Yo creo que lo que subrayó, si bien no simplemente los sociólogos pueden analizar, yo creo que acá hay muchos aspectos que pueden explicar lo que sucedió en Chile. Muchos vieron un complot internacional con fuerzas de... Yo no creo mucho en eso. Yo creo que acá pueden haber dinámicas sociales, sin lugar a duda hay, pero también hay lógicas societales. ¿Qué hay que decir con eso? Las razones sociales son que había mucha grande desigualdad, hay muchos accesos a derechos primarios que no son asegurados, educación, salud, una jubilación digna, pero por otra parte también hay toda una idea de igualdad, de horizontalidad que te introduce el mundo de la tecnología moderna, que son Internet, las redes sociales y todo eso, donde todo el mundo puede opinar, y mi opinión vale igual que cualquier tipo, poco importa su grado. Yo creo que esa noción de igualdad invadió un poco el espacio público, y cada ciudadano tiene esa idea. Yo creo que hoy día lo que viene para que esto sea realmente un avance es el hecho que los políticos deben tomar conciencia, la gente que se involucra en política debe tomar conciencia de la situación actual del país. La situación actual del país es una gran desconfianza en el actuar político. Y acá está la dificultad, porque si la solución es política, esta solución, hay un gran descrédito de la clase política. Entonces, ¿cuál es la solución? Que integren nuevos actores. ¿Pueden integrar los nuevos actores en la estructura actual? Yo creo que me parece medio difícil. Sí. Felipe, ¿qué es lo que piensas tú, digamos, de lo que acabas de decir el Cristian? Sí, de hecho, de las primeras declaraciones mías al respecto en las redes sociales y en medios de comunicación fue efectivamente que el desafío que tenemos el mundo político hoy día es tremendo, por varios factores. Primero, porque esa legitimidad de la que habla Cristian, que concuerdo muy bien, que tiene que estar muy estrechamente relacionada con la legalidad, está dando cuenta de que hay un sistema de elegir y una manera y un sistema electoral de elegir a los convencionales, pero que finalmente en los hechos la gente no quiere personas que integren esta instancia que provengan de los partidos políticos. Más
no es posible que no tengan una idea política, porque todos tenemos una idea política, cualquier ciudadano la tiene, ¿no? Pero sí, claramente lo que hoy día se requiere es que los partidos políticos, todos los sectores de derecha e izquierda, no caigan en la tentación de instalar a sus figuras políticas pensando en que después pueden ser candidatos a senadores, a diputados y seguir con la misma lógica del poder. Creo que ese es el gran desafío que hoy día tienen todos los partidos políticos. Y ese desafío tiene que ver con que además, luego de construir esta nueva Carta Fundamental, terminemos con una Carta Fundamental que provenga justamente de personas que no estuvieron ligadas a adoctrinamiento político, ideológico, partidario, ¿no? Ahí solo sí esta carta, que va a tener que ser votada nuevamente en un plebiscito de salida, va a gozar de esta legitimidad dada en los hechos, más que en el derecho, en los hechos reales de que las personas que finalmente estén construyendo, en el caso de Tarapacá, 3 representantes tienen que haber, ¿no? Y ahí esta tentación de que yo partido levanto un candidato, ya empezaron a construir candidatos los partidos. Y creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Si finalmente esto ocurra de verdad, porque, y voy a ser un poco gráfico, perdón que me entiendo 2 segundos. Hay muchos que desde el rechazo y desde todos los temores que tenían dijeron, no, es que la señora Juanita no puede redactar esta carta. Pero es que si la señora Juanita finalmente no es la que va a escribir de puño y letra esto, la señora Juanita sí es relevante porque la señora Juanita va a recoger empíricamente o respecto a su vida, respecto a los contactos que tiene, a su red social, va a recoger realmente lo que ahí se expresa. Luego alguien lo redactará y lo pondrá en condiciones legales y se revisarán por todos los demás. Pero las señoras Juanitas son necesarias. Y por lo demás, las señoras Juanitas están expresadas en el mundo de la academia, en el mundo de las organizaciones sociales, culturales, civiles, que hay gente muy capaz, que obviamente tiene su opinión política, pero no está desde la política partidista que estamos nosotros, con la lógica de hacer crecer un partido, de instalar nuestras ideas a fuego, de solo imponerlas por la razón o la fuerza. No, esa gente tiene una opinión política, tiene las capacidades suficientes, tiene la experiencia como para hacer un aporte real a esta constitución que claramente todos queremos que sea una constitución de futuro, mirando los errores del pasado, pero construyendo una nueva sociedad. Creo que ese es el gran desafío y el llamado a los partidos definitivamente a abstenerse de insistir con esta lógica del poder y quién pone más convencionales, quién más pone representante, es el que gana. Aquí no van a ganar los partidos, aquí él va a perder Chile si eso ocurre. Ok, ¿cómo se hace eso, Espartaco? Los partidos renuncian a su figura, incorporan amigos, entre comillas, que no sean militantes. No es nada fácil el tema. No, claro que no es fácil. A ver, yo trato de ser suficientemente serio cuando hablo de política y no solamente me voy a referir a lo que resulta aceptable, sino que lo que es correcto de acuerdo a mi visión. Si no fuese por los partidos políticos, no se puede sostener una democracia, porque es la forma en que opera la democracia. Mucha cuestión podremos tener con respecto a los actores políticos que hoy están en el Congreso, con respecto a si tienen sensibilidad, si están en diálogo, en sintonía con la ciudadanía, etc. Y otro grupo que ha estado por el obstruccionismo y no dejar avanzar ninguna política pública. El voto que se expresó en esto fue un voto hacia esos actores políticos. Con respecto a la señora Juanita y don Pedro, no hay que engañar a la comunidad. Sí, el sistema, aquí una cosa es el sistema electoral, y el sistema electoral hoy día dice claramente que se va a calcular en base a la doble tabla de Dom. ¿Qué nos dice la doble tabla de Dom? La doble tabla de Dom nos indica que bajo el concepto de paridad puede ocurrir que un candidato varón tenga 10.000 votos y una candidata mujer tenga 500 y va a salir electa la de 500. Pero para llegar a esa instancia va a tener que necesariamente ir en una lista, en un partido político, o ya sea como independiente, asimilado a ese partido político, y la sumatoria de votos se va a hacer una bolsa y se van a empezar a repartir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Es por eso que es muy aleatorio las personas que resulten electas. Ahora, yo mucho he escuchado que sean puro independientes, ya no queremos más a los políticos, que puro independiente, puro independiente.
Para lograr eso de la independencia, tendríamos que tener una asamblea constituyente de 20 millones de chilenos y chilenas para que efectivamente fueran independientes. Ahí en esa asamblea constituyente van representantes. Si yo desconozco completa y absolutamente la visión de sociedad, su opinión en términos de economía, cuál es el mejor sistema, digamos, de administración del Estado, ¿cómo voy a votar? ¿Voy a votar a ciegas? Si en definitiva el partido político, una tendencia política, me define a mí un candidato entre, hablemos del eje derecho y el eje izquierdo, con respecto a qué valoriza más la persona. ¿Valorizo más la economía liberal y los valores conservadores, o tengo una visión más conservadora en lo económico y más liberal en los valores? Y ahí tengo el paréntesis, y ahí me tengo que ubicar. Entonces, cuando se dice, oye, que la señora Juanita vote, nadie es 100% independiente. Lo que sí tenemos, opiniones diversas, realidades distintas que se van a enriquecer, pero por sobre todas las cosas, estos son los temas que deberíamos empezar a discutir. Y lo otro, ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque cosa distinta es para un ingeniero comercial lo que puede ser para un profesor, lo que puede ser para un antropólogo, para lo que puede ser un pescador o un agricultor aymara. Entonces, lo primero es establecer principios básicos para iniciar la conversación. Por ejemplo, yo sé que estas cosas resultan latosas, pero para mí son muy importantes. ¿Qué es lo justo? Para que empecemos a buscar los mínimos comunes. ¿Qué es lo justo? ¿Justo en lo que yo quiero? ¿Justo en lo que yo necesito? ¿Justo en lo que yo me merezco? Esa discusión es la que hoy día, por haber sido tanto tiempo postergada, es la que le está pasando la cuenta a todos los actores políticos del país, y también de la región. Ok, Espartaco. Matías. A ver, insisto, yo creo que hay que volver un poco a la génesis de que nace el plebiscito y también de la movilización social. Primero, la movilización social también tuvo una crítica al mismo acuerdo con la paz del 15 de noviembre, y precisamente por las imperfecciones que se han tratado de corregir en el camino. Uno de ellos, por ejemplo, fue la paridad, que tuvo una salida bastante más rápida, pero que hoy por hoy no tiene la discusión de los escaños reservados y de igualar la cancha respecto a los independientes, que son dos materias que todavía están en plena discusión en el Senado. Incluso hoy día nuevamente se volvió a chutear la discusión de los escaños reservados. Entonces, primero, ¿cómo se perfecciona un acuerdo tomado por los mismos partidos políticos cuestionados en la movilización social? Eso es bastante complejo. Y yo creo que ahí es un poco hacer sintonía con la ciudadanía. Yo creo que lamentablemente quizás nos tocó el gobierno que no va a escuchar y no va a tener sintonía en este punto con el movimiento social. ¿Por qué lo traigo a colación? Gana ampliamente el apruebo, y el día lunes el Ejecutivo va y le pone suma urgencia a proyectos que la ciudadanía ya ha manifestado su más amplio rechazo. Por ejemplo, que los alcaldes y concejales que cumplieron su límite puedan postular a otros cargos públicos. Entonces, eso también te das cuenta que hay una desconexión total. O sea, la ciudadanía te dijo, ok, ya no estamos de acuerdo con eso, no lo queremos cambiarlo todo. Y tú vas y la primera señal que das como gobierno es decir, queremos mantener a los mismos. Entonces, yo creo que mientras se mantenga esa desconexión, ese diálogo que uno esperaría que fuese fluido, que al final tampoco, en esto también hay que ser bastante claro. O sea, acá, hoy por hoy, el diálogo que uno espera fluido es para ver cómo van a ir las listas para los constituyentes. O sea, acá las ideas de fondo, que también es importante en esto que los constituyentes digan cuáles son las ideas que van a defender, por supuesto, pero también que haya un compromiso a cómo se va a llevar adelante esta convención constitucional, porque si no, el remedio puede ser puede ser complejo. ¿Qué pasa si, y además hay un dato estadístico que no es menor, ganó la prueba por 78 como infracción y la convención constitucional por 79 y algo? Y ese punto más se lo dio gente que votó por el rechazo y que votó convención constitucional, que fue el llamado precisamente. Entonces eso se te puede generar una situación súper compleja, porque ya hay algunos que entendieron, sabían que iba a ganar el apruebo, y todas sus fichas están en copar la convención constitucional para no cambiar nada. Y yo creo que esa situación también hay que buscar los mecanismos para destrabar esa discusión. A mí me preocupa mucho más eso. Por ejemplo, cuál va a ser el reglamento de la convención constitucional. Se va a generar transparencia, se va a generar diálogos participativos, se va a generar interacción con la comunidad, y también la discusión respecto al plebiscito de salida. Hoy por hoy el plebiscito de salida es todo o nada.
¿Es esto o nada más? En otras instancias internacionales, los plebiscitos de salida también han podido y han permitido debatir respecto a aquellas materias que en la Convención Constitucional tuvieron mayoría, pero que no lograron los quórum. ¿Qué pasa si se tiene un 60% la educación pública y que sea un derecho consagrado, pero no alcanza el quórum? Que eso eventualmente se va a plebiscitar. Y eso yo creo que es importante porque devuelve a la gente la posibilidad de elegir, la posibilidad de tomar decisión. Okay. Y yo creo que eso no hay que perder el foco respecto a eso. Ok, Matías. Cristian, tenemos, ¿cierto?, a los ciudadanos, ¿cierto?, que no confían en los partidos políticos, eso ya está meridianamente claro, pero son los partidos políticos los que en definitiva van a tener que poner a los candidatos para redactar esta nueva constitución. Entonces ahí se produce una paradoja bien complicada. Sí, pero como lo subrayó Espartago, el sistema chileno siempre ha funcionado como un sistema de partido y todo el mundo se ha felicitado durante décadas que era un sistema de partido, por eso tenemos la más linda una de las democracias más eficientes del país, la más seriedad institucional. Simplemente hoy en día los partidos ya no, yo creo que los partidos en sí mismos deberían ponerse en tela de juicio porque tienen una cierta responsabilidad, pero es verdad que no estamos proponiendo otro sistema para salir del sistema de crisis al cual llegamos a través de los sistemas de partido. Por ende, yo creo que acá va a suceder otro cambio. Para mí, lo que está sucediendo acá, recordemos, y ahí yo discrepo un poco con Matías cuando dice, ahí estamos una mitificación de lo que sucedió. El plebiscito no se obtuvo gracias a lo que produjo la calle, no fue la calle que llevó al tapete ese tema, hablaba de cambio constitucional, pero esto se obtuvo por un acuerdo que al inicio mucha gente lo rechazó y que había acá una cocina interna de los partidos políticos. Inclusive muchos piensan que esto vino desde la moneda, esta propuesta del plebiscito. Entonces yo creo que es una seguidilla de eventos que nos llevó a esta tasa de aprobación y que nos llevó a que ocurra el plebiscito, estas condiciones. Y yo creo que el desempeño del gobierno durante el COVID, este fenómeno que estamos viviendo, yo creo que eso también hizo que mucha gente moderada, que tenía suspicacia en contra del proceso, se aglutinó gente en favor de un cambio. Y pasó lo mismo con el 10%. El centro de gravedad para mí se fue de los partidos políticos y llegó a la ciudadanía. La ciudadanía, ella hizo presión popular, mediática, a través de las redes, para que se obtenga el reembolso del 10% de la jubilación. Eso, para mí, es una fecha crucial, porque esa vigilancia va a seguir de aquí en adelante. Y va a haber un problema con el asunto de los independientes, que bien, como también lo subraya Espartago, todo el mundo está teniendo una visión angelical del independiente, sin llegar a ese exceso, porque también creo que hay una parte de mitificación eso. Quisiera simplemente indicar que no hay una confianza con el tipo por quien tú votas, porque piensa que en momento dado él va a velar por su interés y no va a tener empatía con la mayoría de los chilenos. Yo creo que ahí está el problema y en un momento dado esto va a plantear una problemática para el sistema de representación que estamos utilizando. Y yo creo que la próxima vez que esto se va a plantear va a ser para la Convención Constituyente. Vamos a tener que hablar de un cambio del sistema y cómo integramos gente que no hace parte de los partidos políticos, poniendo en tela de juicio todo el sistema de partidos políticos que de algún modo hace la característica de nuestro país. Ok, Cristian, bueno, estimados panelistas, vamos a hacer un alto, ¿cierto?, en masa crítica, vamos a ir a un breve alto y ya estamos de regreso con nuestros televidentes.